Estamos aquí porque hemos visto de qué va la jornada y queremos profundizar en lo que es un trabajo con sentido. ¿Y por qué hemos elegido este tema? Bueno, pues porque nos parecía que es algo que nos incumbe prácticamente a todos. Todos trabajamos y trabajamos muchas veces, muchas horas al día. Entonces nuestra vida está llena de trabajo. Nos parece que no es superficial el profundizar en el valor y el sentido que tiene este trabajo en nuestra vida. Seguramente todos los que estamos aquí trabajamos con sentido, pero también nos parece interesante compartir el sentido que le damos a este trabajo. Siempre hablamos de un trabajo digno, el valor que tiene este trabajo digno. Sin duda también el trabajo que no es digno tendrá un sentido, pero no es de este trabajo del que hablamos. Nos centramos en el trabajo digno para cada uno. Entonces, si miramos el trabajo que hace, nos da dignidad al hombre. De hecho, el Verbo de Dios, cuando se hizo hombre, en su vida privada lo que hizo fue ser un trabajador. No hizo muchas otras cosas. Entonces, esta elección nos hace ver que el trabajo es constitutivo del hombre y que una parte fundamental de su vida, y que si faltara, decía Chiara Lubich, ella decía, en el pensamiento de Dios es un aspecto tan importante de la vida humana que si faltara tendríamos que considerar al hombre menos hombre. Y luego en la Iglesia ya se halla desde las primeras páginas del Génesis, encontramos un poco la fuente y el sentido y la importancia del trabajo. Porque yo solamente voy a decir 2 o 3 cosas, porque después los ponentes serán los que vayan profundizando en este sentido del trabajo, pero un poco para hacer, no sé, para entrar. Entonces, el trabajo en el Génesis ya se ve esta dimensión del trabajo que tiene tanta importancia, porque dice procread y multiplicaos, henchid la tierra y sometedla. Entonces, aunque no habla directamente del trabajo, pero ya nos está diciendo que esa función de someter la tierra es un trabajo que es una parte fundamental de nuestra vida. Entonces, la realización de este mandato en el hombre refleja la acción misma del Creador. Nuestro trabajo es una colaboración con la creación, con el trabajo creador de Dios. Y el esfuerzo de nuestro trabajo también tiene una función de redención en el mundo. El trabajo, por tanto, por todo esto que estamos diciendo, el trabajo da dignidad al hombre y lo realiza no solamente humanamente, sino que también espiritualmente. Yo la verdad que eso lo he experimentado, porque personalmente, que como el trabajo te realiza no solamente humanamente, sino espiritualmente. Y lo he visto a mi alrededor en tantos empresarios que de verdad, siguiendo su vocación, se han realizado espiritualmente. Para eso estamos aquí, para descubrir la importancia del trabajo en nuestra vida y cómo podemos vivirlo de una forma que sea una aportación grande. Para eso pues, hemos invitado también a algunas personas que van a compartir hoy con nosotros su formación, su experiencia de empresarios, de trabajadores, de estudiosos. Y vamos a intentar, que seguro que va a ser una riqueza muy grande. Nos parece importante que aunque convoque la Asociación de Economía de Comunión, pero para nosotros es importante conocer la mirada desde otro sitio, porque creemos que ahí es donde está la riqueza. Ninguno tenemos la verdad total, tenemos una parte pequeñita, pero entre todos podemos cambiar esta sociedad. Isaías, pues para empezar, en 1999, tras vivir en el seno de su familia una realidad dura del cáncer de su hijo infantil, con su esposa decidieron fundar una entidad sin ánimo de lucro que se llama PAIN, ¿no? Después, desde el 2004, dentro de la economía de comunión, ha asumido distintos roles, sobre todo en el ámbito empresarial, tales como que ha sido el presidente de la Asociación Internacional de Economía de Comunión y coordinador de la Red Internacional de Incubación
de nuevos proyectos empresariales de impacto social y ambiental, que se llama la EUFIM. Y desde octubre de 2021 es el coordinador internacional, junto con la profesora francesa Anouk Levin, del Movimiento de Economía de Comunión. Y por último, también es miembro del comité organizador del evento Economy of Transport, y además de coordinador del área empresa, y además es coordinador del área empresa en transición del mismo. Y bueno, pues nada, Isaías hoy nos va a decir, hacer ver el trabajo un poco, cómo ha ido desarrollándose a lo largo de la historia y también los retos actuales que tenemos con el trabajo, ¿vale? Sí, se ve así, si me ven ellos, por aquí se ve un poco, se ve también, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, muchas gracias. La verdad es que para mí es una alegría poder veros, casi que el hecho de venir y estar presentes es más que nada una excusa para poder compartir este tiempo y esta mañana, y veremos a ver qué parte de la tarde. Y además es que me parece que el tema es uno de los temas del que estamos viviendo en el momento actual, de transformaciones tan profundas de la sociedad y del mundo en general, no solo en la sociedad, sino también desde el punto de vista incluso de la fe y del futuro de la Iglesia, etc. Yo creo que merece mucho la pena hacer esta reflexión sobre el sentido del trabajo. Yo en 20 minutos me limitaré a hacer una pequeña panorámica de cuál es, desde mi punto de vista, cuál es la situación del trabajo actual, desde el punto de vista del sentido, de tal forma que bueno, pues podamos tener algún input para después poder dialogar o poder reflexionar sobre el tema. Evidentemente son cosas muy generales las que voy a decir. Luego evidentemente habrá quien diga, pues yo que sé, en mi sector donde trabajo esto no se ve tan claro, no se aplica tanto. Son fundamentalmente tendencias, ¿no? Yo había pensado hacer como tres partes dentro de esta intervención. Una, ¿qué entendemos por trabajo? Porque no es una cosa que se dé se pueda dar por descartado, porque ni a lo largo de la historia ni en el momento actual todo el mundo entiende lo mismo por trabajo. Esto tiene mucho que ver con el sentido del trabajo y con el futuro del trabajo. Una pequeña o breve panorámica sobre cuál es la situación del trabajo, fundamentalmente por cuenta ajena, pero no solo, en la sociedad que estamos viviendo y en la que estamos inmersos, pero que se abre mucho hacia el futuro, que es una sociedad postindustrial, y los nuevos retos que tiene que afrontar el tema del trabajo como consecuencia de todas estas cosas, ¿no? Lo primero, quería hacer una breve panorámica histórica para que se vea cómo el concepto del trabajo, la idea del trabajo no ha sido la misma en distintas culturas, ni ha sido la misma a lo largo de la historia, ni es la misma hoy que en otros momentos con la sociedad industrial de la que estamos saliendo, ¿no? Por ejemplo, en Grecia la consideración del trabajo era muy baja. Es decir, Aristóteles en la política hace todo un razonamiento para decir en la sociedad ideal, en la sociedad perfecta, no debería reconocerse derecho de ciudadanía a las personas que trabajan con sus manos, que realizan oficios que no son... Es decir, el ciudadano sería aquel que se dedica a la gestión de la polis, a la política. Sabéis que había un sistema también de sorteo por el cual cada X años los atenienses que no eran esclavos participaban en la gestión de la polis. El ciudadano perfecto debería dedicarse a la cultura, había teatro, había muchas... Los atenienses ya muy jóvenes habían participado en muchas representaciones teatrales y en actividades culturales. El trabajo no tenía una consideración. Aristóteles, por ejemplo, dice también en otro momento que si los telares fueran capaces de tejer solos y las cítaras fueran capaces de tocar solas, pues sería ideal. Es decir, que no tiene sentido un trabajo para hacer esas funciones que pudiera hacer una máquina. De hecho, hoy se estima, eso justifica de alguna forma el trabajo esclavo, hoy se estima que aproximadamente en una casa media los electrodomésticos hacen el trabajo de 33 esclavos de aquella época. El trabajo como tal, el trabajo manual, no tenía una consideración importante. La perspectiva bíblica y la perspectiva cristiana es radicalmente distinta, porque como decía Elena, hay
el Génesis sí tiene una visión positiva del trabajo humano como colaboración en el proceso de creación, etc. Bueno, y tenemos muchos ejemplos, ¿no? Jesús mismo aparece muchas veces trabajando a lo largo de la Biblia desde el principio. Hay vocaciones, como pone de relieve muchas veces Luigino Bruni, ¿no? Que se producen cuando uno está en el trabajo, que el trabajo tiene esta dimensión también de apertura a la trascendencia. Bueno, aparecen los apóstoles, aparecen trabajando, San Pablo era un trabajador y lo hace constar así en sus cartas, etc. Y luego sí que ha habido, por ejemplo, un momento importante en la Iglesia con San Benito, cuando incluso desde el punto de vista ya más formal, estableciendo una regla, pone el trabajo al mismo nivel espiritual que la oración, ¿no? De l'ora et labora, la vida de los monjes se basa en esta paridad de condiciones. Es decir, la perspectiva es totalmente distinta de la griega y ambas conviven en cuanto a cultura, en cuanto a... Nosotros somos herederos de esas dos partes. Con la Ilustración se produce un cambio, porque hasta entonces prácticamente no había relación entre el trabajo y el valor de las cosas, ¿no? Entonces, con Locke y con Adam Smith, el trabajo se considera la medida del valor de las mercancías. Es decir, una mercancía, ¿cuánto vale? Vale el esfuerzo que ha costado producirla. Y ahí, de alguna forma, nace el mercado de trabajo, lo que conocemos como mercado de trabajo, ¿no? Que después, cuando ya estalla la revolución industrial, pues tiene una aplicación concreta, tanto teórica con el tema de la división de trabajo de Taylor, el terrorismo, y una aplicación práctica en la industria con Ford, con la cadena de montaje. Esto tiene consecuencias importantes para el ser humano y para nuestra concepción actual del trabajo. Todavía somos herederos de aquella mentalidad. Como reacción a algunos excesos de esta visión, pues aparece Marx y ahí aporta un elemento nuevo, digamos, a esta consideración del trabajo como un elemento esencial del ser humano. El ser humano es fundamentalmente trabajador. Entonces, pues, él elabora todo esto, esta teoría de este triple aspecto del trabajo como medio para ganarse la vida, como medio de contribución a la sociedad y de construcción de la sociedad, y también como medio de realización personal. Pues, por eso él dice, cuando uno no puede realizarse en el trabajo porque está explotado, etcétera, vive alienado, no llega a realizar su vocación. Y veis que hay un cambio, pero también dentro creo que se hablará luego de la doctrina social de la Iglesia, también ahí hay una evolución. Si nosotros vamos a 1891, a la primera encíclica social de León XIII, a Rerum Novarum, el sentido del trabajo se busca siempre en el Génesis, pero se hace, por ejemplo, hincapié en el aspecto de expiación, ¿no? Trabajo es un medio de expiación del pecado original, etc. Eso va cambiando también a lo largo de la historia. Si nosotros vamos a la Labor in Existence de Juan Pablo II, vemos que ahí, como decía Elena, el hincapié no se hace tanto en ese aspecto que ya nos se cita, sino en el aspecto de co-creación. Es decir, el crecer, multiplicar, ordenar la tierra, sometedla, está en el mismo Génesis, pero tiene este otro sentido, ¿no? De actividad humana también, pero en aquel momento histórico en el que todavía había, digamos, un cierto optimismo en cuanto al dominio de la naturaleza. Si nosotros vamos al pensamiento del Papa Francisco, esto tampoco es exactamente así. Ahora, el hincapié se hace en otro aspecto, que es el aspecto relacional. Siempre acudiendo al Génesis, pero digamos que el acento se pone más bien en... El hombre aparece casi como jardinero, en el Edén, ¿no? En el paraíso terrenal, el hombre es el que tiene la misión de cuidar de ese jardín. Y no solo, si nos vamos un poco más adelante en el Génesis, la misma palabra hebrea que es shomer, que quiere decir el cuidador, el guardián, es la misma que se utiliza para la relación entre Caín y Abel. Cuando Caín es llamado por Dios, decir, ¿qué pasa con tu hermano? ¿Qué ha ocurrido? ¿No? ¿No soy yo acaso el shomer, el guardián de mi hermano? Entonces está esta doble relación, ¿no? Y ahí aparece, y esto está tanto en la Laudato Si como en la Fratelli Tutti, ¿no? Esta doble dimensión de cuidado de la tierra y de cuidado de las personas.
Y ahí se abre toda una dimensión distinta del sentido del trabajo, una dimensión mucho más relacional, mucho más, no ya de dominio de la naturaleza o de co-creación, sino de cuidado de las personas y de la naturaleza, ¿no? Es decir, que eso es un concepto que está cambiando. Y ¿cuál era las características de la sociedad industrial de la que venimos, ¿no? Pues prácticamente lo que la caracterizaba era la producción de bienes materiales en serie, de toda la fabricación de todo tipo de elementos, y la incorporación, gracias a la incorporación de tecnologías mecánicas primero, como el vapor, etcétera, y electromecánicas después, ¿no? Que todo este desarrollo se basaba en dos presunciones que son falsas. Una que es la disponibilidad ilimitada de recursos, es decir, como si la Tierra no tuviese límites, pues se puede producir cuanto más mejor, y un crecimiento, en consecuencia, ilimitado también del Producto Interior Bruto, es decir, podemos crecer ilimitadamente. Hoy sabemos que esto no es así, pero es verdad que este tiempo ha producido algunas consecuencias, algunas positivas y otras no tanto, ¿no? Como por ejemplo es el aumento de la longevidad, el aumento del consumo, el aumento del bienestar, un desplazamiento de las personas del campo a la ciudad, y yo creo que no hace falta insistir mucho en este aspecto porque todo lo tenemos presente, lo conocemos, ¿no? Ha habido algunos factores que han contribuido notablemente y que han incidido mucho en el mercado de trabajo en este proceso, y sobre todo que influyen en esta aceleración que estamos viviendo del cambio, ¿no? Pues estamos en un proceso de cambio muy acelerado, es decir, tanto desde el punto de vista de la tecnología como desde el punto de vista de los cambios sociales. Hay un elemento, sobre esto no me detengo mucho, que es la demografía, evidentemente. Es decir, que en el 2030 seremos 8.000 millones de bocas, pero también de cerebros, y además de cerebros seguramente mucho más interconectados que antes. De estos 8.000 millones, 5.000 vivirán en ciudades, en macrociudades. 910 millones serán mayores de 65 años, seremos, si vivimos, que es más del doble de la población actual mundial mayor de 65 años. Y por aterrizar un poco esta situación en España, pues habrá 45 millones de habitantes frente a los 47,6 actuales. En Europa estamos viendo el proceso contrario, salvo que haya una inmigración fuerte que corrija esto, pero si no, la tendencia actual es que mientras el mundo crece, nosotros disminuiremos. Y la esperanza de vida aumentará todavía un par de años más, ¿no? Son todo elementos que inciden mucho sobre el trabajo, sobre el mercado de trabajo. Hay otro gran factor, que es la feminización, que es, por una parte, las mujeres tienen mayor esperanza de vida que los hombres. El 60% prácticamente de los titulados universitarios, tanto en grados como en máster, serán mujeres. Las mujeres, en todo este proceso de empoderamiento, uno de los factores importantes es que, una vez más, lo estamos viendo en la sociedad, las mujeres tienen hijos sin marido, o sea, pues tienen esta capacidad, los hombres no tenemos. Y de alguna forma esto repercutirá también en el auge de alguna serie de valores que hoy están más ausentes de la sociedad, todo lo que tiene que ver con la subjetividad, con la estética, con la emotividad, con la flexibilidad, etc. Otro factor muy importante, que es el factor económico, la globalización que vivimos, ¿no? Hay ya un aumento del peso del sector servicios importante. Hemos pasado, esto lo veremos un poco más luego. Hay ya una conciencia de que los recursos son limitados, que el planeta no resuelve todo, y esa imagen que tenéis ahí es la imagen de la economía del donut. No sé si habéis oído hablar, es muy interesante porque plantea los dos límites del crecimiento, del desarrollo. Por una parte los recursos naturales y por otra parte la dimensión social. Es decir, pero bueno, esto ahora no tenemos tiempo de entrar en el tema. Es uno de los temas que se ven en la economía de Francisco como los más interesantes. Y hay un aumento de las desigualdades y de la precariedad, ¿no? Lo conocemos ya, hay 8 personas, las personas más ricas del mundo poseen lo mismo que 3.700 millones de personas. Pero es un problema que es prácticamente de redistribución, porque si nosotros dividiésemos el Producto Interior Bruto mundial entre todos los habitantes de la Tierra, podríamos vivir todos muy bien. Equivaldría a una producción de $17.000 al año por cada uno de nosotros, ¿no? Cuando hay
no voy a abundar en esto, pero creo que lo conocéis. Sí, el último factor que me parece absolutamente fundamental es la tecnología, ¿no? Sabéis que según la ley de Moore, cada 18 meses se duplica la capacidad de un microprocesador. Quiere decir que el crecimiento es exponencial y las perspectivas que eso abre y ha empezado ya a abrir y está abriendo son enormes. Ahora se incorpora la inteligencia artificial. No sé si habéis tenido la oportunidad de chatear con el chat GTP. Es una experiencia para mí, es impresionante. O sea, yo le pregunté cuál es el sentido del trabajo, etcétera, y te sale pues prácticamente la siguiente conferencia la puede hacer él, porque es decir, que tienen los elementos. Y esto, lógicamente, entendéis que por una parte la automatización creciente cubrirá algunas tareas humanas que ahora se hacen mediante el trabajo. La inteligencia artificial cubrirá o sustituirá algunas labores más creativas también, que forman parte del trabajo. Todo el tema de ingeniería genética, que abre unas perspectivas muy inciertas, pero muy distintas, muy cambiantes. Vivimos ya esta realidad de objetos y personas interconectados, es decir, todo el tema de Internet de las cosas y la conexión que yo esta mañana, ayer cuando fui al pueblo, porque vengo de ahí, de la sierra, pues antes de salir de casa, enchufé la calefacción, cuando llegas está todo calentito, pero ya está, ¿no? Y bueno, como esto hay ejemplos. Y luego todo el tema de las tecnologías digitales que desde el punto de vista social está constituyendo nuevos sujetos sociales. Todos oímos hablar de los nativos digitales, pero es verdad que tienen ya unas habilidades, una capacidad. Claro, a mí me cuesta mucho, yo soy analógico y sí que he tratado durante un tiempo de seguir un poco el ritmo del cambio, pero realmente es muy difícil. Todo esto hace que también todo el tema del trabajo esté en crisis, ¿no? ¿Cuáles son las características de este cambio de la sociedad postindustrial en la que ya estamos inmersos, aunque no seamos del todo conscientes? Por una parte, hay un aspecto muy importante que es lo que se conoce como jobless growth, que es el crecimiento sin trabajo. Esto lo estamos viendo, no evidentemente en todos los sectores, pero sí en algunos sectores. Quiere decir que seguimos consumiendo las mismas mercancías que antes, incluso más, pero con mucho menos trabajo. Seguimos comiendo, pero con mucho menos agricultores. Hay todo un crecimiento que no se basa ya en la misma carga de trabajo que en la sociedad industrial, que estaba basada prácticamente en el trabajo, ¿no? Os doy algunos datos para que se vea un poco esta evolución, porque a lo mejor no siempre está claro. Hablando de España, en 1900 en España había 18.600.000 habitantes. El 64% de los trabajadores, que eran 7.600.000, trabajaban en la agricultura, el 64%, el 17% en la industria y el 19% en los servicios. Había jornadas, sobre todo en la agricultura, de 66 horas semanales. Y se producía como Producto Interior Bruto per cápita, es decir, lo que cada uno de los españoles producía era de $3.000 a paridad de poder de compra, no $3.000 de entonces, no. En el año 2000, que es un siglo más tarde, en España había 39,7 millones de habitantes y 17 millones prácticamente de activos, es decir, de personas trabajando o con intención de trabajar, en los cuales el 10%, no el 64% que había en su antes, el 10% trabajaba en la agricultura, el 29% en la industria y el 61% en los servicios. La jornada media anual en el 2000 era de 1.753 horas en España. Y el Producto Interior Bruto per cápita había pasado de 3.000 a $16.000. En el 2021, o antes de ayer, como quien dice, en España éramos 47,4 millones, 23 millones activos. El 4% de la fuerza de trabajo trabajaba en la agricultura, el 20% en la industria y el 76% en los servicios. Para que veáis un poco la evolución, y trabajando mucho menos en este aspecto productivo o de fabricación y de agricultura, con la jornada media anual pasó a 1.641 horas, la producción era de $30.104 per cápita.
Eso en España, pero si miramos a Alemania, en Alemania el 1% trabaja en el sector primario, el 24% en la industria, Alemania es un país industrial, y el 75% en los servicios. La jornada media anual en Alemania es 1.356, menos que en España, bastante menos, un 16% menos. Y sin embargo, la producción en Alemania es de 48.042 dólares per cápita frente a los 30.104 de España. Esto es simplemente para tener una idea de cómo evoluciona, por una parte, la producción y por otra parte, la carga de trabajo, ¿no? Es decir, que cada vez estamos abocados a trabajar menos horas y a conseguir la misma producción o más, especialmente en algunos sectores, como decía antes, en la agricultura y en la industria. Desde el tema de los servicios, y sobre todo en la atención a las personas, es un poco distinto, tiene características un poco especiales. Esto lo vemos, bueno, podríamos poner más ejemplos, pero yo creo que no que podemos seguir porque si no me voy a comer el tiempo y luego Jesús me reñirá. El trabajo será menos tiempo para producir y ocupará menos tiempo en la asistencia humana. Es decir, tendremos que pensar qué hacemos con el tiempo libre que en este momento no tenemos. Se produce un aumento de la producción inmaterial, todo lo que tiene que ver con símbolos, con cultura, con cuidados a las personas, con lo que no son cosas, un crecimiento del trabajo creativo. En Manchester es un ejemplo típico, ¿no? Es decir, Manchester, que era la sociedad más industrial europea a finales en la Revolución Industrial, 1850, el 94% de los trabajadores eran obreros, eran manufactureros, y el 6% era el resto. En el 2016 había un tercio, un tercio, un tercio. Y en el 2030 las previsiones son que haya un 50% en actividades creativas, un 25% de empleados en servicios, etcétera, y un 25% en actividades más manuales. En una ciudad prácticamente industrial a tope, ¿no? Otra tendencia interesante es la gig economy, que es decir, que lo que se prevé es que el trabajo en el futuro no será como lo conocemos hoy, en el sentido de que una persona entra en una empresa y está toda la vida ahí, sino que lo más probable es que, sobre todo en estas actividades creativas, una persona trabajará un tiempo para una empresa, otro tiempo para otra empresa, otro tiempo para otra empresa, se involucrará en un proyecto, cambiará de equipo de personas, desarrollará sus capacidades en distintos ámbitos. Esto es lo que se conoce como gig economy, es decir, no esa fijeza cambiará también mucho desde este punto de vista. Y luego el smart working, que eso lo hemos visto en la pandemia y es una cosa que se ha quedado. Es decir, que hoy yo desde luego viajo muchísimo menos en lo que viajaba antes. La mayor parte de las relaciones hoy comerciales, no solo comerciales, sino de organización, etcétera, se hacen por Internet. Eso no sustituirá evidentemente a la relación personal, pero también la tecnología ayudará también a que la experiencia de la relación online, etcétera, virtual, sea más real que lo que soy. Hay ya avances interesantes en este sentido. Es una tendencia que se ha quedado, que decir, una persona podrá trabajar desde múltiples sitios, no tendrá que estar fija en un lugar, ni dependiendo de una empresa, es decir, todo esto cambia y cambiará todavía más en el futuro en esta sociedad postindustrial. Esto plantea algunos retos que son importantes. Por una parte, es decir, si este proceso de cambio, que es un cambio radical, no se gestiona, vamos a tener muchos problemas. Porque ahí todavía estamos viviendo, lo vivimos hoy, algunos restos de esta sociedad industrial en un contexto que ya no es el mismo, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿qué observamos? Observamos que hay personas que tienen una hiperactividad empresarial, hay mucha gente que está agobiada, no trabaja muchísimas horas y, sin embargo, hay otras personas que no consiguen una mínima estabilidad en su trabajo, ¿no? Conviven estas dos experiencias de la hiperactividad y, de hecho, estamos viendo, creo, en Italia creo que eran 300.000 personas que han dejado el trabajo en un trimestre. La gran, ¿cómo se llama? La gran dimisión o la gran renuncia, sí. Es decir, que la gente esto lo ve y dice, hombre, no tiene mucho sentido, ¿no? Que yo esté trabajando un montón de horas tal, y sin embargo mi compañero, la persona de esto no tiene un mínimo de estabilidad ni de... Y luego hay otro tema que a mí me parece muy importante, sobre todo también para las empresas de economía de comunión, que es el tema de
todavía tenemos organizaciones empresariales muy verticales que no responden a este nuevo modelo, a esta situación actual del mundo, ¿no? Todavía seguimos pensando que el jefe es el que más sabe y que, bueno, es una estructura muy vertical, muy jerárquica y que no responde mucho a esta situación mucho más líquida, más fluida del mundo y de las relaciones laborales. Por poneros un ejemplo mío personal, yo ahora hemos contratado, hemos contratado a una persona y estamos todavía en el proceso de contratación de otras. Termino. Me quedan 5 minutos. Sí, pues te lo agradezco porque hay un tema que me parece muy interesante también para dejarlo planteado. No, pero os decía, ¿no? La visión tradicional cuando uno va a seleccionar a alguien es que el jefe hace la selección. ¿Y qué sentido tiene? No tiene sentido. Y ahora estoy haciendo la prueba y son los compañeros los que seleccionan a la persona que entra. ¿Por qué? Porque son los que van a convivir después en el puesto de trabajo, ¿no? ¿Quién sabe mejor cuáles son las capacidades, cuáles son los requisitos, cuáles son tanto en el ámbito comercial como en el ámbito productivo, en el almacén, etcétera? Bueno, son cosas que seguramente van a ir cambiando. Hay muchas experiencias en este sentido, que todavía no son mayoritarias, pero que son muy interesantes. Equipos autogestionados, que tienen una responsabilidad, la tienen colectiva, pero conocen mucho mejor cuál es su terreno, que tienen una movilidad de unos proyectos a otros. Los planes estratégicos antes en las empresas se hacían para X años, hoy se hacen para 6 meses. Es decir, y permanentemente hay que estar revisando. Bueno, hay un reto impresionante ahí de transformación de las organizaciones empresariales y de otro tipo que tienen que afrontar el tema con una lógica distinta. Y ahí yo creo que la economía de comunión tiene mucho que aportar. Tenemos un tema importante que es la necesidad de educar para el ocio. Si vamos a tener más tiempo libre, nuestros hijos sobre todo van a tener menos tiempo para el trabajo. Como no eduquemos seriamente a los jóvenes en este aspecto, pues veremos a ver cuando no hay acceso a la cultura, hay acceso a la droga, violencia, etcétera. Y esto lo tenemos que asumir también como sociedad. Afrontar la desigualdad, porque si las cosas no se gestionan bien, va a haber un problema de mucha gente que se va a quedar fuera de esta dinámica y de este proceso tan acelerado de transformación y de cambio, ¿no? Luego hay un reto que para mí es muy importante, que es el que va en línea con lo que decíamos del pensamiento del Papa Francisco, etcétera, que es la relación entre el trabajo y los cuidados. Tiene mucho que ver con el sentido del trabajo. Es decir, Luigino Bruni lo expresaba de una forma muy, digamos, un poco radical, diciendo el trabajo es amor. Bueno, pero sí que es verdad que nosotros podemos considerar el trabajo cada vez más como relación. Es decir, no es trabajo solamente aquello que se paga, no es trabajo solamente aquello que produce algo, sino que a lo mejor tenemos que empezar a meter en la ecuación fundamentalmente el tema de los cuidados. Con esto termino, en la economía de Francisco está esta filósofa canadiense, Jennifer Nedelsky, que hace una propuesta muy interesante. Ella parte de la realidad, de ver que el trabajo en los cuidados, primero, son miles y miles de horas no retribuidas, que fundamentalmente las que se han ocupado las mujeres, cuidando de las personas, y en algo que es necesario para todos los seres humanos. Nosotros no hubiésemos llegado ni a sobrevivir ni a florecer como personas sin los cuidados de la familia y después de la sociedad, de la medicina, de la atención. Si pensamos en los mayores, pues Elena podría contar muchísimas cosas, ¿no? Esta es una situación fundamentalmente de desigualdad, ¿no? Que hay una parte del trabajo que no se reconoce, pero no es que no se pague, porque eso podría tener una explicación. Es que está de alguna forma denigrado, es lo que ella dice. ¿No? ¿A quién se lo encargamos? Bajo salario y bajo estatus. No se les encarga el cuidado a las personas de mayor estatus, ¿no? Sino a las que tienen menos estatus. Un inmigrante, una persona que... Entonces, esta desigualdad es un reto importante de cara tanto al sentido del trabajo como a su configuración futura. Entonces, y ahora se añade también el tema de la tierra, es decir, de la naturaleza, ¿no? Entonces, esta filósofa plantea, y en la economía de Francisco se está trabajando mucho sobre este aspecto, lo que es un modelo de organización que sea jornada reducida para todos, es decir, dedicando una parte del tiempo al trabajo remunerado,
una parte del tiempo al cuidado de las personas y una parte del tiempo al cuidado de la naturaleza. Como modelo, bueno, pues es habrá que ver cómo se articula, ya lo plantea más como una cuestión de presión social, igual que el feminismo ha avanzado mucho y ha conseguido un cambio de mentalidad en muchas personas, pues aquí lo mismo, ¿no? Es decir, porque el problema, o sea, hay varios problemas. Por una parte está el estrés de las familias cuando no tienen tiempo suficiente para atender a sus miembros. Pero por otra parte está el problema de que quien toma las decisiones con respecto a esta política de conciliación y a los cuidados son personas que en su mayor parte no han tenido experiencia directa del cuidado de las personas. Entonces, los directivos de las empresas, los máximos ejecutivos, no tienen tiempo, pues se dedican a lo importante, no se dedican a cuidar de las personas. Y son los que toman las decisiones sobre la conciliación de los trabajadores en su ámbito normal, ¿no? Todo esto, si empezamos a cambiar esta consideración y empezamos a dar prestigio a lo mejor no hace falta hacer normas que impongan por necesidad el que todo el mundo tenga que tener estos tres aspectos integrados en su vida, pero habrá que empezar a generar un cambio social y un cambio de mentalidad que esté abierto a poner por lo menos ambos aspectos un poco en equilibrio, ¿no? Y yo con esto termino. Sí. No había oído la presentación de Javier, pues él es Javier Hernando Calvo, ¿eh? Y bien es de Cáritas, ¿vale? Eso. Lo otro luego nos lo contamos. ¿De Valladolid? No me digáis. Entonces, ¿qué? Venga, adelante. ¿Ya? Tienes la palabra. Oye, pues de parte de Cáritas Diocesana de Madrid, muchas gracias por vuestra invitación. Un saludo muy cordial. Y es un gusto poder compartir en este rato de mañana. Yo agradezco muchísimo la presentación, la introducción que hizo Elena, porque nos dio una visión panorámica que yo no voy a repetir, porque ya he escogido muchas cosas de las que tenía yo, algunas cosas de las que tenía yo previstas, y luego la presentación de Isaías, que nos ha dirigido a un mirador después de haber visto el pasado y el presente, nos ha puesto ante un mirador de futuro en esa sociedad postindustrial que a mí me ha producido cierto vértigo. Menos mal que íbamos con Isaías, porque si no, yo salgo corriendo marcha atrás. Digo esto metafórica y realmente, porque los desafíos de la sociedad postindustrial son apasionantes, pero también, sobre todo ya a partir de ciertas edades. Y luego, pues con muchas preocupaciones y con muchas inseguridades. Vamos a abordar, vamos a intentarlo al menos, abordar el tema del trabajo en la doctrina social de la Iglesia, que es lo que nos habíamos propuesto. Entonces, más esas complejidades. No sé cómo va el tiempo. Cuando te pasen 5 minutos. Eso, avísame con 5 minutos y así lo que tenía previsto decir lo digo en esos 5. A mí me cuesta estar mucho sentado, me cuesta mucho estar sentado porque normalmente prefiero estar de pie por el movimiento y demás, pero bueno, aparte de estar sentado y de la disfonía funcional, disfonía permanente que tengo, que no sé lo que es, pero hace 7 años tenía problemas de voz, fui al especialista y me dijo: Javier, eso es una disfonía funcional. Digo, ¿qué hago con ella? Y dice, nada, tranquilo, convive con ella. Y entonces convivo con ella, lo mismo que convivimos con el estrés, lo mismo que convivimos con otra serie de cosas, ¿no?, que nos suelen ocurrir. Bueno, pues vamos a plantearnos dentro de la jornada Trabajando con Sentido, que es nuestra preocupación hoy, nos vamos a plantear el trabajo en la doctrina social de la Iglesia. Mirad, en 20 minutos comprenderéis, esto es difícil. Entonces yo lo que he planteado, lo que me planteé fue: voy a intentar hacer una caja de herramientas para que cada cual
podamos abrir esa caja de herramientas y recurrir a las mismas cuando necesitemos algo. Entonces he cogido herramientas muy tradicionales y muy fundamentales. Y es las que os voy a presentar. Me voy a referir fundamentalmente en este tiempo, pues vamos a hacer una introducción general un poquito para enmarcar el tema, con 4 rasgos fundamentales. Luego me voy a fijar en señalar los principales documentos de los papas. Me referiré más al inicio de la Rerum Novarum, que marca el comienzo de la cuestión social obrera en un momento muy determinado de la sociedad industrial, en 1891, y a partir de ahí vamos a hacer un recorrido rápido por el resto de los papas con sus documentos que han ido aportando algún matiz al planteamiento que hace León XIII de Pacina. Sí me detendré un poquito más, si el tiempo nos acompaña, en el Papa Francisco, porque me parece que sí es relevante. Sobre todo yo me he fijado en cuál es la mirada del Papa Francisco y cuál es la mirada que a nosotros nos propone el Papa Francisco de cara al trabajo. Después de esto, me referiré o presentaré el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Compendio de la doctrina social de la Iglesia que dedica uno de sus capítulos al trabajo humano. Y en ese capítulo nos vamos a encontrar hasta 7 apartados que van a desarrollar y completar todo lo referente al trabajo humano. Por lo tanto, cuando tengamos, pues ahí en el compendio de la doctrina social de la Iglesia, nos vamos a encontrar una documentación y una información pues importante. Luego voy a referirme a los principios y valores de la doctrina social de la Iglesia, pero solo citarlos, los principios y los valores, que son los que orientan e iluminan nuestro compromiso transformador. Y por último, me voy a referir a 2 iniciativas, por si nos aportan algo de luz, 2 iniciativas que realizamos desde Cáritas dentro de la Iglesia de Madrid. ¿Vale? Este es un poco el recorrido. ¿Qué? ¿Que ya? Bueno, así que esto hay que pasarlo, ¿verdad? Sí, lo pasas con el ratón. Con el ratón, si quieres. Este es un poco el esquema que os he dicho. Introducción, principales documentos de los papas, la mirada del Papa Francisco, el trabajo humano en el campo de la doctrina social de la Iglesia, en el compendio de la doctrina social de la Iglesia, y principios y valores fundamentales. Aquí no recogí las 2 iniciativas, pero voy a hacer alusión a ellas. Mirad, 4 rasgos que he subrayado. La Iglesia, a través de la doctrina social de la Iglesia, manifiesta su preocupación por los problemas sociales. Yo creo que esto es claro y evidente. Que hablemos de Rerum Novarum en 1891 no quiere decir que antes la Iglesia no tuviera una preocupación social. La ha tenido siempre. Lo que pasa es que León XIII, con esta encíclica, marca el comienzo de lo que denominamos doctrina social de la Iglesia en sentido más estricto y limitado. Porque fue ahí donde se empezó a tratar esta cuestión social, entonces fundamental, del trabajo en una sociedad industrial. La Iglesia quiere iluminar con la luz de la fe el quehacer transformador de las personas. El compromiso por la justicia y por la igualdad que tantas personas, hombres y mujeres, cristianos o no cristianos, realizan en la sociedad actual a nivel económico, político, social, cultural. Entonces la Iglesia lo que quiere hacer es ofrecer esa luz para que nos planteemos nuestro quehacer. Fijaros, en Solicitudo Rei Socialis, el Papa Juan Pablo planteaba la enseñanza y la difusión de esta doctrina social forma parte de la misma dimensión evangelizadora de la Iglesia. Esto es algo fundamental que todavía yo creo que no nos lo hemos creído ni nosotros mismos en la propia Iglesia. La doctrina social de la Iglesia es en sí mismo evangelizador, es decir, es anuncio de la buena noticia de que Dios nos quiere y nos ama. Y por último, en la web de una asociación querida, encontré un texto que decía, estoy reduciendo, decía muchas más cosas.
pero yo seleccioné por motivos de espacio. Merece la pena luchar por un trabajo digno y sensato, por un trabajo que sea un camino de humanización, de realización, de crecimiento individual y colectivo. Esto es vuestro y está en la web. Y me pareció un rasgo fundamental en esta introducción porque recoge en síntesis muchas de las cosas que a lo largo de la trayectoria de la Iglesia se han dicho a lo largo del tiempo, y especialmente desde León XIII hasta nuestros días. Insisto en una cuestión antes de pasar de pantalla, y es que la doctrina social de la Iglesia no nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer en la política, en el trabajo, en la economía. No nos va a dar propuestas, ni va a establecer estrategias, ni va a establecer nada de este estilo. Lo que nos va a ofrecer son principios que iluminen nuestras decisiones y nuestro trabajo. Principios y valores. Y nosotros con esos principios y valores pues tenemos que buscarnos las habichuelas, lo cual no es fácil. Pero esto es así. No vamos a encontrar recetas en la doctrina social de la Iglesia, vamos a encontrar principios y valores. Dicho esto, para evitar frustraciones, pues hacemos el recorrido rápido por los papas. Me voy a detener un poquito más en la Rerum Novarum porque es el comienzo y es el fundamento. Fijaros, León XIII, entre paréntesis he puesto los años, que no voy a decir, que son los años del papado, no son los años de vida del Señor que estamos citando, sino son los años en los que estuvo como papa en la Iglesia católica. La Rerum Novarum es la primera encíclica social y examina la condición de los trabajadores en el contexto de la revolución industrial, fundamentalmente. Fijaros, tiene en cuenta la situación del obrero en la sociedad industrial, el Papa León XIII, y la situación que estaba marcada por relaciones de injusticia entre patronos y obreros. Ante esta situación, León XIII plantea y proclama la dignidad del trabajador, los derechos del obrero con aplicación concreta en los siguientes aspectos. Él trabaja y trata y plantea todo el tema del salario justo. Salario justo que ya apunta con una perspectiva familiar y que luego los papas posteriores, alguno de los papas posteriores, va a subrayar de manera especial. Salario justo no solo para el trabajador, sino contemplando también su entorno de red familiar. La legislación que protegiera los derechos de los trabajadores. El derecho a formar asociaciones, que es la antesala de lo que luego serán los sindicatos, como organizaciones de trabajadores. La limitación de la jornada laboral. La propiedad privada. El uso de los bienes. El dominio de los frutos de la tierra y de la tierra misma. El papel de los poderes públicos. El capital y el trabajo se necesitan, nos va a decir León XIII en la encíclica, son necesarios ambos y tienen que acostumbrarse a tener, a guardar y a construir una relación constructiva. Va a insistir mucho en la justicia, en el ámbito de la justicia en el marco laboral, y va a insistir también en el bien común. Ya apunta León XIII con unas condiciones de trabajo claramente definidas. Bien, a mí me parece que esto evidentemente significa un comienzo y un planteamiento de la cuestión social del trabajo muy importante en aquella época. Estamos hablando de 1891. Y bueno, Isaías nos ha hecho un poquito el recorrido completo y bueno, pues nosotros estamos ya subidos a un carro en el siglo XIX. Bien, seguimos avanzando. Realmente toda la doctrina social se podría entender como una actualización de todo lo que hemos dicho, porque yo he intentado resumir toda la doctrina social. Mirad, yo hace poco decía a un grupo de personas que tendríamos que dar gracias a Dios, más de lo que lo hacemos, porque hemos tenido en la Iglesia la suerte
acompañados e iluminados por el Espíritu, de tener una serie de papas que con sus bondades o con sus menos bondades, que nos hayan gustado más o nos hayan gustado menos, la verdad es que cada uno en el momento histórico en el que ha estado ha hecho una aportación impresionante a la Iglesia. Cada uno de ellos. Nosotros vamos a dar algún rasgo luego en el recorrido rápido que hagamos. Pero claro, encontrarnos, pongo un ejemplo solo. Fijaros, el Concilio Vaticano II, ni siquiera el Concilio Vaticano II, trató el problema de la pobreza como cuestión central de la Iglesia. Ni siquiera el Concilio Vaticano II, que no le dio tiempo al pobrecillo, porque tenía todos esos problemas de la cultura, de la cuestión de la Iglesia, y a los pobres no nos dio tiempo a llegar y a ponerlos en el centro de nuestra atención. Tuvo que ser Pablo VI después quien recogiera esa laguna, si me permitís la expresión, intentara poner el foco en la centralidad de los pobres, centralidad evangélica. Y posteriormente, hasta llegar al Papa Francisco, que ha hecho una apuesta en escena clara sobre el amor preferencial hacia los más pobres. Yo creo que es verdad que hay un contexto histórico que no podemos obviar y que cada uno de los papas se ha encontrado en ese momento de la Iglesia, en ese contexto histórico al que ha tenido que dar respuesta. Y han dado la mejor respuesta que hemos sido capaces, todos, ellos y toda la Iglesia en general. Pío X tuvo alguna aportación, no hay novedades, no hizo ninguna novedad o no aportó ninguna novedad respecto a la Rerum Novarum. Lo único que tuvo que tratar fue el tema del sindicalismo porque le tocó, por razones, y más de aclarar el tema, de empezar un poquito con toda la reflexión sobre el sindicalismo a nivel general. Benedicto XV tiene dos temas centrales, que son la reconciliación y la paz. Benedicto XV. Fijaros, claro, él está en 1914-1922. Recordáis que estamos en la Primera Guerra Mundial. Entonces, en ese contexto histórico, ejemplo de lo que decía antes, Benedicto XVI bastante tenía con subrayar, en un contexto de enfrentamiento y de guerra, en subrayar la importancia de la reconciliación y la paz. Bastante. Luego nos encontramos a Pío XI. Pío XI escribió, yo destaco, 40º año en 1931, fijaros, con motivo de los 40 años de la Rerum Novarum. Algunos papas, con motivo del aniversario del cumpleaños de la Rerum Novarum, van a dedicar una encíclica. Esto quiere decir, digo yo, decimos todos, que tenía su importancia la Rerum Novarum para que la celebraran de esa manera, en los aniversarios fundamentales. Fijaros, solo subrayo algunos aspectos, principios que Pío XI desarrolla y avanza con respecto a Rerum Novarum sobre el tema del trabajo. El tema del salario, que insiste en que no debe ser solo para atender las necesidades del trabajador. Recordáis la dimensión familiar que ya apuntaba León XIII en Rerum Novarum. Por lo tanto, la familia va a tener una consideración especial como medio de vida, como medio para poder subsistir. El principio de subsidiariedad que plantea fundamentalmente Pío XI y que recogeremos después como uno de los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia. Cualquier entidad superior, cualquier institución superior debe ser respetuosa con lo que hagan las inferiores para poder participar y desarrollarse socialmente, corresponsablemente en la sociedad. El tema de la propiedad privada, insistiendo en la función social, que posteriormente distintos papas van a seguir sacando punta al tema para precisar el trazo del tema de la propiedad privada. Pío XII tiene una preocupación por el orden internacional. Fijaros que fue elegido papa 6 meses antes de la invasión nazi de Polonia. Y en este contexto
que marca el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, pues Pío XII subrayó, no escribe encíclicas sociales, pero sí manifestó constantemente su preocupación por el orden internacional. Se va globalizando la visión de los temas. Él habla, por poner algún rasgo, de los derechos de la persona humana. Fijaros, habla de la democracia y desarrolla el tema de la democracia como régimen político. Tiene una mención a la atención a las agrupaciones profesionales y empresariales, mucho más precisa que los anteriores papas, porque vamos evolucionando y van configurándose estas organizaciones. Llegamos a Juan XXIII. Juan XXIII, yo destaco Mater et Magistra, con motivo del 70 aniversario de la Rerum Novarum. Vamos cumpliendo años. Yo creo que las palabras claves que resumen su aportación, bueno, mucho resumir, son comunidad y socialización. Comunidad y socialización aplicado también al ámbito del trabajo. Antes no lo decía Isaías, ¿no? Las relaciones, la estructura vertical muchas veces que tenemos en nuestra organización, bueno, pues ya se apunta a la importancia de la comunidad, de lo comunitario y de la socialización. Pacem in Terris plantea el superar la doctrina de la guerra justa, en un contexto como el que hemos dicho después de la Segunda Guerra Mundial. Juan XXIII convocó el Concilio Vaticano II, lo inició, aunque no lo pudo terminar él, porque terminó posteriormente en el 65 y él falleció en el 63. Del Concilio Vaticano II menciono tan solo Gaudium et Spes, porque incorpora, me parece que incorpora el tema de la cultura y relaciona la actividad humana y el trabajo. Es una relación muy interesante que hace de la actividad humana y el trabajo, dando un sentido de profundidad y de hondura al trabajo más allá que la propia realización de una actividad. Pablo VI, voy muy rápido, es que... ¿Qué me dices, Elena? Pero bueno... ¡Un minuto más! No, más de lo que te corresponde. No. Tú, con que me descuentes en los temas que hemos tenido ahorita. Bueno, vamos a ir un poquito más. Juan XXIII, en el Concilio Vaticano II, ya os he dicho, Gaudium et Spes, aunque hay muchísimas aportaciones, pero yo he seleccionado esto. Pablo VI, Popularum Progressio, ofrece una visión global de la persona, el desarrollo integral y solidario de la persona. Ya vemos cómo vamos aportando para construir y cultivar lo fundamental de la persona en el contexto del trabajo y de la actividad humana. 80 Adveniens es el 80 aniversario de la Rerum Novarum, muy interesante de Pablo VI. Seguimos con Juan Pablo II. Yo he destacado 3 encíclicas. Laborem Exercens, con motivo del 90 años de la Rerum Novarum. Anda que no gastamos en tartas. Bueno, aquí se aporta fundamentalmente algo que avanzaba ya Isaías antes, todo el tema de la espiritualidad y la ética del trabajo, que es apasionante. El estudiar cómo Juan Pablo II plantea toda esa dimensión de espiritualidad y de ética del trabajo. Aquí se distingue claramente como necesarias y complementarias la dimensión objetiva y la dimensión subjetiva del trabajo. En Solicitudo Rei Socialis distingue entre el progreso y desarrollo, porque no solo hay que avanzar en las cuestiones físicas, sino que hay que avanzar en el desarrollo de las personas humanas. Plantea el principio de solidaridad como corresponsabilidad para conseguir el bien común. Parece que es una aportación muy interesante y a mí me ha dado muchas luces. Cuento un chascarrillo, es que no me da tiempo a los chascarrillos, que son los que más iluminan la cosa. Mirad, en tiempos de la crisis 2008 y posteriores, años posteriores, pues muchos partidos políticos y sindicatos tenían que estábamos todos un poco descolocados ante aquella crisis.
Y los partidos políticos y sindicatos no sabían qué hacer en aquel contexto. Y muchos de ellos decían, joder, aquí los que están triunfando son ciertas organizaciones de iglesia, algunas no de iglesia, y dentro de esas organizaciones, pues mira, Cáritas está en los medios de comunicación y están, venga, pim, pam, porque Cáritas puede tal. Y había algunos medios que, un poco pasándose, ponían como que los únicos que hacíamos eran la iglesia y los demás no, o los partidos políticos y los sindicatos. Bueno, empezaron a llamarnos de los partidos políticos. Yo recuerdo dos partidos políticos muy importantes. Bueno, no he dicho los nombres, pero ya lo he dicho. Pero bueno, llamaron los dos. Y entonces, llamaron por separado. Entonces, es una pena porque podían haber llamado juntos, por una preocupación compartida ante una realidad vivida. Pero esto no lo hicieron entonces y ahora lo hacen. Pero en aquel momento llamaron por separado. Yo digo, oye Javier, mira, queríamos tratar contigo, y entonces era coordinador general en Cáritas Madrid, queremos tratar contigo el problema de la crisis, porque tenemos ideas que queremos contrastar. Y yo dije, pues fenomenal, ¿cuándo? Mañana en la Asamblea de Madrid. Uno en la Asamblea de Madrid y otro en la calle Mayor, me citaron. Entonces, fui en los dos sitios que estuve, su planteamiento, su propuesta era repartir alimentos. Primero, recoger alimentos y repartirlos entre las personas y familias que tenían necesidad. Y me decían, porque vosotros, como lo hacéis también, y la gente lo valora tanto, nosotros queremos hacer lo mismo. Y les dije, resumo, ¿y eso por qué lo queréis hacer? Para conseguir votos, tranquilizar conciencia. Pues mira, es que no estáis en esta vida para eso. Vosotros, creo yo, según he entendido, estáis para trabajar por el bien común. Y el bien común, vosotros, desde vuestra responsabilidad social, lo tenéis que trabajar, pues consiguiendo una articulación en nuestra sociedad a través de sus normas, de sus leyes y de sus proyectos que garanticen o que promuevan la libertad, que promuevan la igualdad entre las personas y sobre todo poner a la persona en el centro de vuestra atención y de manera especial a los más pobres. Entonces, ¿no te parece bien que hagamos esto? Digo, no, pero podéis hacer lo que queráis. Pero a mí personalmente, a Cáritas, no le gusta que hagáis esto y a la Iglesia tampoco. Entonces fue una frustración para ellos, pero en los sindicatos en Andalucía había algunos sindicatos que estaban repartiendo comida entre los pueblos, cuando había, anda que no nos habían criticado a nosotros por repartir comida. Históricamente. Es que nos decían, sois asistencialistas. Y un día fui a un responsable de un partido político al final de una charla que tuvo que nos puso de asistencialistas para él y le dije, mira, no estoy de acuerdo con lo que has dicho. Y además te invito a que corrijas tu lenguaje, porque es mentira. El asistencialismo, efectivamente, algunas veces podemos tener prácticas asistencialistas. Cuando no miramos a los ojos a las personas y les damos sin mirarles a los ojos, sea comida o sea lo que sea. Y podemos caer en ese fallo cualquiera, pero procuramos no tenerlo. Y procuramos además trabajar por la justicia, con caridad y con justicia. Bueno, no me entretengo. Ave María Purísima. Bueno, os dejo las herramientas y vosotros las veis, ¿vale? Pero, bueno, Juan Pablo II, veis, solicitud Rei Socialis, Centesimus Annus. Centesimus Annus, el eje de la reciprocidad entre Dios y el hombre, fue una aportación muy interesante de Juan Pablo II, que yo me he permitido subrayar, con su permiso. Benedicto XVI, pues Deus Caritas Est, Dios es amor, me parece una encíclica magistral. Yo a todas las personas de Caritas se lo recomiendo como libro de mesilla. La Biblia, debe faltar, y Deus Caritas Est, está bien este. Tiene dos partes, la encíclica. Cuando anunciaron esta encíclica, yo escuché estando en Roma de paso, pues yo he de confesar que pensé,
Joder, ya verás tú qué nivel de encíclica. Benedicto XVI, profesor de teología y hombre sesudo en las artes teológicas, nos va a meter una encíclica que no la van a entender nada más que los eruditos del lugar. Oye, me tuve que confesar arrepentimiento, mi arrepentimiento, porque fue una encíclica genial, clara, clarísima donde las haya, y una de las encíclicas más claras que hemos visto en los últimos años. Clarísima. Y la segunda parte para Cáritas es, vamos, una lección importantísima. Spe Salvi, después y Cáritas in Veritate. Bien, fueron las 3 encíclicas que dejó concluidas y una que dejó a medias y que tuvo que concluir el Papa Francisco. Lumen Fidei se quedó a medias, la encíclica, y el Papa Francisco pues le puso el punto final, la concluyó, la luz de la fe. Asumiendo el trabajo del Papa emérito, se sumó con esta encíclica a las 2 anteriores sobre la caridad y la esperanza, concluyendo ese triunvirato, fe, esperanza y caridad. El Papa Francisco, Laudato Si, cuidado de la casa común, ya ha referido, las ha citado anteriormente Isaías, Fratelli Tutti, todos hermanos, donde plantea fundamentalmente el tema de la fraternidad y de la amistad social desde ese espíritu franciscano tan propio en el Papa Francisco. Y luego Evangelii Gaudium le he puesto ahí porque no es encíclica, pero es, yo creo que una aportación muy importante del Papa Francisco a su llegada en el 2013, es una exhortación apostólica que plantea un poquito su programa de papado fundamentalmente. Y no tiene desperdicio. Se centra en el anuncio del Evangelio en el mundo actual. Entonces, bueno, pues ahí hemos encontrado aportaciones muy importantes. Fijaros, la mirada del Papa Francisco. Me ciño a lo que he escrito para no liarnos. Nos invita a centrar nuestra mirada desde la fidelidad al Evangelio y a los pobres. Casi nada. Él dice, estamos en un mundo que ha olvidado a Dios, le está dando la espalda a Dios, y por lo tanto en un mundo en el que se hace difícil la fraternidad. Plantea el tema de las estructuras de injusticia, tema del dinero y la idolatría del dinero que genera el descarte de personas y incremento de desigualdad. Él plantea lo que genera las desigualdades e injusticia que puede generar el sistema en muchas ocasiones. Dice textualmente, el trabajo es una necesidad, parte del sentido de la vida, camino de maduración, de desarrollo humano y de realización personal. Una vida digna a través del trabajo. Lo habéis dicho vosotros en repetidas ocasiones y estáis ahí, pico y pala, pico y pala, pico y pala. Bueno, pues me pareció un texto muy resumido y muy importante del pensamiento y la mirada del Papa Francisco. Pensamiento social de la Iglesia es ante todo positivo y propositivo. Orienta a una acción transformadora. No nos deja levitando, sino que nos pone en el suelo y dice, chicos, chicas, a transformar la realidad. Bueno, pues nada, que venga otro día. Aquí hay mucho que razón. Bueno, mira, hombre, para que terminéis, mira, la mirada de Papa Francisco. Termino, recuperar el sentido de nuestra humanidad y promover una cultura del cuidado. Ya hemos hablado de los cuidados anteriormente, que es un tema fundamental. Aprendamos a descansar en la ternura de los brazos del Padre en medio de la entrega creativa y generosa. Esto nos habla de una espiritualidad también en el trabajo, pero muy importante. Fíjate, aprendamos a descansar en la ternura de los brazos del Padre. Esto apuntarlo porque es que esto, hasta para un pésame. Yo lo he utilizado para compartir sentimientos y deseos con personas en situaciones de todo tipo. Todo está conectado y eso nos invita a madurar una espiritualidad de la solidaridad global que brota del misterio de la Trinidad. Antes insistía Isaías, todo está conectado pues desde las encíclicas que ha aportado, sobre todo Laudato Si, Fratelli Tutti. Bueno, pues termina en Laudato Si, hace esta afirmación.
Compendio de la doctrina social de la Iglesia, y os pongo solo el esquema y ya está. Esto lo conseguís. Esto, fíjate, fue un encargo que hizo Juan Pablo II, con buena intuición, dijo, hombre, necesitaríamos hacer una recogida, un compendio de todo lo que ha significado la doctrina social de la Iglesia hasta nuestros días. Fue un buen favor que nos hizo. Y esto se lo encargó al Pontificio Consejo de Justicia y Paz. Y ellos hicieron esta aportación. En el capítulo 6 del compendio lo dedican al trabajo humano. Y ahí hay 7 apartados. Fijaros, los 7 apartados, no digo los contenidos de los apartados, pero bueno, si luego no sobra tiempo podemos hasta leerlo, me lo he traído. Tiene aspectos bíblicos de partida de fundamentación, el valor profético de la Rerum Novarum, desarrolla el tema de la dignidad del trabajo en el 3er apartado, habla del derecho al trabajo en el 4º apartado, los derechos de los trabajadores, la solidaridad entre los trabajadores y las cuestiones novedosas del mundo del trabajo, que conecta mucho con la última parte de la intervención de Isaías. Bueno, pues estos son los contenidos que aquí podemos encontrar. Caja de herramientas, compendio de la doctrina social de la Iglesia. Principios y valores. Solo enumerarlos porque ya los conocéis en cuanto al contenido y desarrollo. Los principios, 6 principios fundamentales. La dignidad de la persona humana, la persona en el centro. El bien común, lo que decíamos antes, el bien común de todos y cada uno. El destino universal de los bienes, la subsidiariedad, la participación y la solidaridad son los 6 principios que orientan nuestro quehacer político, económico, cultural. Entonces, los cristianos, cuando decimos, oye, voy a analizar, yo qué sé, las propuestas políticas de los partidos, cuestión. Bueno, pues estas son claves de análisis, principios y valores. Claro. Los valores, la verdad, la libertad, la justicia y la caridad. Los 4 valores fundamentales. Y por último, solo referencia a 2 iniciativas que fueron, solo las menciono, la campaña de lucha contra el paro. La campaña de lucha contra el paro surgió en 1981. Hay un problema de paro en España importante, y por lo tanto en Madrid también. El entonces cardenal Tarancón, arzobispo de Madrid, preocupado con su consejo episcopal por esta realidad del paro, pues se plantea en la Iglesia qué podemos hacer. Y encarga a Justicia y Paz, Hermandades del Trabajo y Cáritas que piensen y que propongan una actuación sobre este tema. Entonces, las 3 entidades proponen, se ponen de acuerdo y proponen un proyecto que se denominó Campaña de Lucha contra el Paro. Fue un programa donde se incluían como 3 objetivos fundamentales de formación, capacitar a las personas, ofrecer formación a personas que estaban en búsqueda de empleo, intervención social con las personas y las familias, y también la posibilidad de establecer pues, proyectos de empleo que llamábamos autoempleos, que era la posibilidad, dar la posibilidad a una persona que pudiera plantear un empleo y que pudiera tener el dinero necesario para plantearlo con unas facilidades de devolución y sin intereses, porque no éramos la banca, éramos la Iglesia. Ahí surgieron proyectos de todo tipo. Entonces, yo recuerdo en los años 90, que me tocó más directamente, a partir del 90, pues había muchas, ¿os acordáis de las Vespinos? La motocicleta esta. Pues había muchos chavales que salían de la cárcel después de sus problemas de droga y no tenían, se encontraban sin formación y sin posibilidades de, y abocados a volver a consumir, y a volver a robar y a entrar en la dinámica de la marginación, exclusión de los 90 entonces, o de los 80 también, que era muy fuerte. Entonces, con una Vespino conseguían hacer como de mensajeros y trabajar en empresas. Costaba la Vespino con todos los seguros 90.000 pesetas, recuerdo. Y algunos proyectos de estos salieron con un seguimiento. Esto nos permitía seguir al chaval y seguir. Hubo proyectos de kiosco de prensa, hubo proyectos chiquititos que las personas pudieran realizar.
Y luego Iglesia por el Trabajo Decente es otra iniciativa. Bueno, la campaña de lucha contra el paro ha ido cambiando de nombre porque la realidad social cambia y ahora mismo hablamos del programa de empleo. Programa de empleo que tiene también distintas partes dentro del programa, distintos proyectos de actuación relacionados con la formación, relacionados con la intervención social y relacionados con los proyectos. Y luego la Iglesia por el Trabajo Decente, que comenzó pues, por iniciativa del Vaticano y fundamentalmente del Papa Francisco, y que en España algunas instituciones de Iglesia pues, acogieron y promovieron de manera especial, y en nuestra diócesis pues, hay también algunas entidades pues, que están desarrollando esta iniciativa. Fundamentalmente, bueno, pues en Madrid, que yo sepa, pues están Confer, ha estado Confer, ha participado Confer en algunos casos, está la Hermandad de Acción Católica, Justicia y Paz, Juventud Estudiante Católica, Juventud Obrera Católica, se comprometieron en este espacio también Cáritas, Secretariado de Pastoral del Trabajo, está también a nivel de diócesis, es decir, la diócesis tiene ahí una presencia y un impulso especial con este tema del trabajo por la iglesia por el trabajo. Ya. Jesús es licenciado en Ciencias Químicas y en 1993, junto con su mujer Pilar, que la tenemos aquí también, pues funda el Gabinete de Servicios de la Calidad, GSC. Eso es. Una consultora de sistemas de calidad de laboratorios que llega a tener 16 personas y que se adhiere inmediatamente, en realidad nació por la economía de comunas. Está jubilado desde el 2020 y en la actualidad es miembro, es el coordinador de la Comisión de Economía de Comunión en España y colabora en el Círculo de Empresarios como asesor de diversos proyectos empresariales y de ONG. Y es colaborador en el Hub de la Economía de Francisco de Madrid. Sí. Pues nada, Jesús. Pues muy bien. Bueno. Oye, pues como yo he sido el que antes he fallado con el ordenador, tendré que ir más deprisa para comprimir el tiempo, ¿no? Bueno, de todas maneras, muchísimas gracias por compartir esta mañana. Yo creo que lo que más me ilusiona de hoy me parece que es que podamos conocernos realidades diferentes de la Iglesia, que todos queremos buscar una nueva economía, ¿no? Y que todos estamos tratando de trabajar con sentido. Que era un tema que, como habéis dicho antes, ocupa a todos los seres humanos, porque todos trabajamos. Y hacerlo con sentido o sin sentido es muy importante. Para mí siempre ha sido fundamental, ¿no? Yo recuerdo todavía una vez que alguien me dijo una vez, yo era muy joven, ¿no? Y entonces pues tenía un trabajo muy estresante y tal, y decía, bueno, menos mal que ya termino de trabajar y entonces puedo dedicarme a vivir por los demás y no sé qué y no sé cuántos. Me dijo, oye, tú comes, ¿no? Sí, 3 horas, vale. Y duermes, sí, 8 horas. Y viajas al trabajo, sí, un par de horas. ¿Y cuánto trabajas? Pues 8 o 9 horas. Dice, pues mira, si tú no vives por los demás en tu trabajo, no vives ya en ningún sitio, porque es donde pasas más tiempo tu vida. A mí aquello se me quedó para toda la vida, ¿no? Recuerdo que fue una experiencia muy, muy importante. Vale, ¿yo qué os voy a contar aquí? Pues voy a tratar de contaros un poco cómo la economía de comunión ha ido descubriendo qué es el trabajo y recogiendo muchas de las cosas que habéis dicho ya antes, con lo cual no hay nada nuevo. Si quieres, es una reflexión conjunta, fruto de la práctica también, de los 25 años estando en una empresa y trabajando codo con codo con las personas y tratando de hacer una relación nueva en la empresa. Para los que no lo conozcáis, ¿qué es la economía de comunión? Bueno, pues es una iniciativa que une a empresarios, trabajadores,
estudiosos, personas que tratan de plantear que otra economía es posible, que otra economía centrada en las personas es posible. ¿Y de dónde nace esta historia? Pues de una inspiración de alguien, Chiara Lubich, que era la fundadora del movimiento de los populares, que en un momento determinado, cuando va a Sao Paulo y está bajando, ve esta foto terrible, que son las favelas por un lado, los grandes rascacielos por otro, y se queda golpeada por esta realidad, porque dice, ¿y qué podemos hacer? Porque realmente uno se siente pequeño ante la dificultad de poder hacer algo. Y dice, y tiene una inspiración, dice, hacer nacer empresas, pero empresas que generen beneficios, como cualquier empresa, pero con un único objetivo, para compartirlo. Por tanto, se pierde toda la idea de la idolatría del dinero que se ha dicho en un momento determinado, ¿no? Es decir, hay gente que pone digamos, sus capacidades para generar dinero para otros. Y es una idea muy simple, ¿no? Pero de ahí tiene la potencia de la simplicidad que luego produce efectos. Y claro, por tanto, desde el principio existe una relación del trabajo con la economía de comunión desde el momento fundacional. Porque cuando Chiara habla de la distribución de los beneficios, la primera vez que habla en 1991 en Brasil dice, vamos a hacer 3 partes. Dice, la primera, para ayudar a personas vulnerables, darles un modo de vivir y sobre todo darles un puesto de trabajo, porque se trata de establecer una relación con ellas. Como antes ha dicho Javier, no se trata de dar algo sin mirar a los ojos, sino se trata de compartir lo que cada uno tiene, incluyendo la necesidad, si existe. Por tanto, ahí está claro que el trabajo es fundamental, porque estamos creando puestos de trabajo. Segundo, para hacer crecer a la empresa, porque si la empresa no crece, no habrá beneficios. Y en la medida en que la empresa crezca y vaya desarrollándose más adelante, lo que está produciendo es que estamos ganando terreno en una economía diferente. Cuantas más empresas sean así y que tengan estos principios, más creeremos que hay una economía centrada en el hombre. No se trata de prohibir a los otros hacer, sino se trata de que nosotros hagamos más. Y tercero, para hacer crecer estructuras de esta ciudad, estaba hablando en un polígono industrial, para formar hombres nuevos. Porque sin hombres nuevos, sin hombres que tengan otra mirada, sin ellos no hay una sociedad. Porque ahí habla en un momento determinado de la cultura del dar. Frente a la cultura del tener, la cultura del dar. La del dar, que las personas seamos capaces de dar lo que tenemos y darnos a nosotros mismos. A partir de ahí se desarrollan un conjunto de empresas, gente que... Yo mismo en el año 93, a mí me echan en diciembre del 93 de la empresa en la que trabajaba. Y como el día anterior he dicho, si es que esto de la economía de comunión es muy bonito, pero no lo vamos a hacer nunca porque somos unos cobardes. Bueno, pues al día siguiente te echan para que tengas ocasión de promover la historia. Bueno, no al día siguiente, pero la siguiente semana, prácticamente. ¿Por qué yo no me atrevía con lo que me gustaba a mí la economía de comunión a hacer algo? Hombre, porque yo tenía una familia, tenía 3 hijos, los niños pequeños, no sé si eran 2, 5 y 7 o 1, 4 y 6. ¿Quién se atreve? ¿No? Pero el Eterno Padre presiona y te lanza. Y te lanza otra aventura que no sabes dónde va a terminar, ¿no? Y Chiara, por eso mismo, pasado unos años, desde el 91, en el 2003, a los empresarios, plantea unos fundamentos que son muy importantes, porque hablamos de empresas y hablamos de cosas, pero la economía de comunión no se entiende sin entender las raíces espirituales de esta actividad económica, que están basadas en el amor con mayúsculas. Este Dios amor del que habéis hablado antes, que hablaba Benedicto. ¿Y qué supone descubrir ese Dios que nos quiere? Pues descubrir ese Dios que nos quiere supone que tenemos que actuar. Cuando uno se siente querido, la vida le va mejor.
está más contento y está dispuesto, y esta es la realidad, a amar a todos. Está dispuesto a amar a todos, pero no de manera teórica, sino concreta. Pues pensaros esto en la actividad económica. Yo estoy en mi empresa, pero tengo que amar a todos. Tengo que amar a los proveedores, tengo que amar a los empleados, que a veces vienen revirados, tengo que amar a los clientes, que a veces te aprietan más de la cuenta, a la competencia, que muchas veces dices, pero ¿cómo vas a amar a la competencia? ¿Y por qué no? Porque yo tengo experiencias de haber colaborado con la competencia, de haber hecho cosas muy interesantes, porque hemos sido capaces de hacer las cosas juntos, ¿no? Me parece. Vale, y no de manera teórica, sino concreta. No vale decir, no, nos queremos mucho, maravilloso. Bueno, ¿qué he hecho yo por el otro? Esa es la pregunta. Y siendo los primeros, porque siempre estamos esperando que el otro nos diga algo para poder empezar nosotros. No, hombre, es que... Pero el amor cristiano, curiosamente, lo que dice es que empieza el primero. No tiene que esperar. Porque este es un amor que sigue el modelo de Jesús. Y no puede ser de otra manera. Y esto, que parece una locura en la actividad económica, es también fuente de éxito. Porque Jesús ha dicho, dad y se os dará. Y no puede ser fallido a sus promesas. Bueno, pues una vez que ha planteado estas raíces espirituales, Chiara en el 2004 dice, vale, hemos hablado de que esto no tiene que ser una manera teórica, sino una manera concreta. Vale, pues ¿esto cómo se concreta en la actividad económica? Pues con una nueva forma de trabajar, que está basada en otros modelos, y los habéis dicho. Jesús trabajó, y trabajó más que nada. Por tanto, el trabajo es algo esencial para el ser humano. Es el que nos hace humanos realmente. Segundo, curiosamente, la Sagrada Familia, que es la relación más bonita, sí, debería estar, está dentro de un taller. Un taller donde se trabaja. Por tanto, parece que el trabajo para Dios es algo importante. Tercero, está claro que esto produce una realización humana. No solo se trata de ganar dinero. No, el trabajo no solo sirve para el sustento, sino que da dignidad y grandeza a cada trabajo. ¿Por qué? Porque se hace bien, pensando en el otro. Y esta es otra característica importante de cómo se trabaja en la economía de comunión. Por eso se llama de comunión, porque el otro es importante. Primero porque se trabaja para. Nunca hay que olvidar que el trabajo lo hacemos para alguien. Y la cosa cambia completamente. El trabajo más humilde de barrer una casa, si tú la barres pensando en quién lo recibe, cambia completamente. Segundo, porque trabajas con. Es decir, la mayoría de las veces no hacemos trabajos individuales, sino que trabajamos con otro. Y trabajar con otro no siempre es fácil, porque el otro tiene otra forma de pensar que tú. Y tú tienes que ser capaz de ver junto con él cómo hacer las cosas. Y esto te ayuda a crecer también humanamente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasa de un niño a un adulto? Una de las cosas, que el niño aprende a compartir, aprende a comportarse, aprende a hacer cosas, aprende a vivir en comunidad. Por tanto, el trabajo nos ayuda a este proceso de maduración. Más allá de las dificultades, y este es otro punto importante, una empresa de economía comunal es un paraíso en la tierra maravilloso en el que todo el mundo por la mañana se saluda y hace así, ¡ay, qué bien! ¡Qué contentos estamos! Pues no, porque hay gente que le duele la muela hoy y nos saluda. Pero eso no quiere decir que no seamos capaces de poder seguir viviendo con. Porque tenemos una de las características del cristiano es la capacidad transformadora del dolor en otra realidad. Por tanto, es fundamental en la realidad del amor. Por tanto, es fundamental que seamos capaces de ir más allá de las dificultades.
y no sentirnos aplastados porque hay dificultades, ni sentir utopías absurdas que no existen. Vivimos en un mundo imperfecto, pero vamos adelante con ello. Y también con una característica, que esto nos hace diferente y que a mí me gustó mucho en el discurso este de Chiara del 2004 sobre el trabajo. Puede ser que uno, con el trabajo, la cosa le va bien, ¿no? Y se viene arriba, ¿no? Y cada vez está más contento y va. Entonces, y sin darse cuenta ya, mira al otro desde arriba, ¿verdad? El trabajo hay que hacerlo con desapego. También, porque no es... Nuestro trabajo es para y nuestro trabajo es con. Más allá de que lo queramos hacer bien, con perfección y que esto nos satisfaga. No quiere decir que no nos satisfaga. Pero hay que hacerlo con cuidado, con desapego. Vale. Por tanto, ¿qué efectos producirá esto? Vale. Pues está claro que reaviva la estima en el equipo, porque si todos nos preocupamos unos del otro, esto nos va a ayudar a sentirnos familia realmente. ¿Por qué? Porque sentimos propios los problemas de los demás, con lo cual la empresa pasa de ser un colectivo así a ser una comunidad, que es muy importante. Una familia, que tiene otra realidad. Es verdad que dentro de los niveles posibles, porque claro, no es lo mismo una empresa de 16 como era la mía, en la que todos nos podíamos ver, etcétera, etcétera, que una empresa de 2000 en el que la realidad de familia es realidad en el departamento o en otro apartado. Y este concepto de reavivar la estima, de tratar de participar en la comunión, debe llevar a nuevas formas de organización, de participación y de gestión. Y se hacen cosas curiosas. Luego, a veces éxitos, a veces fracasos. Yo me acuerdo, por ejemplo, la web de la empresa que yo quería hacerla de una determinada manera, estaba clarísimo, tal. Y al final, pues viendo a los demás, decidimos hacer la web de una experiencia colectiva, de manera conjunta, etcétera, etcétera, que bueno, fue un proceso interesante, sobre todo para crear lazos entre las personas, ¿no? Es decir, al final realizar, y esto es una cosa que yo creo que es muy importante, poder presentar a la sociedad modelos de gestión de comunión que son diferentes a cómo hacen otra gente. Por último, y por ya simplificar, ¿qué características tiene el trabajo en las empresas de EDC? Pues os voy a citar algunas palabras clave. ¿De dónde nacen estas características? ¿Nacen desde el primer discurso fundacional? Pues no, nacen de la experiencia de empresarios que tratan de vivir día a día esta cultura del amor, esta cultura de la comunión en la empresa y que con el paso del tiempo lanzan una cosa que os invito a ver, que son las líneas guía de la economía de las empresas de economía de comunión que están en nuestra web y en la web principal internacional. Y entre algunas de las cosas que descubrimos es, por ejemplo, el valor de la participación, la importancia del aporte de cada uno en el proyecto global y la importancia de la compartición de objetivos. Qué importante es que sepamos los objetivos, los vivamos con transparencia y que todos los podamos compartir. Porque entonces sacamos lo mejor de cada uno. La importancia del espíritu de servicio. Esto es otro tema muy importante. Muchas veces los directivos son los que mandan. Y un concepto que alguien nos planteaba, yo recuerdo hace mucho tiempo, alguien de Pamplona, Manolo, que era una cosa muy bonita, él planteaba la pirámide de la empresa invertida. Y decía que los trabajadores son los que están en contacto con los clientes. Y la misión del directivo es estar al servicio de cada trabajador para hacerles la vida fácil y que de esa manera puedan llegar a los clientes con toda la realidad completa. Me parecía tan bonito. Entonces, sentir que cada uno, en cada escalón, estamos al servicio del siguiente escalón, ¿no?
Este concepto que ahora se ha puesto de moda en la calidad de las empresas, etcétera, etcétera, ya estaba en otros temas, ¿no? Sí. La importancia del cuidado de las relaciones, ¿vale? Poniéndose en lugar del otro, con cada uno de los que intervienen, tanto los trabajadores fundamentalmente, pero también los proveedores, también los clientes, saber poder. O sea, el ponerse en el lugar del cliente es un motor fundamental, porque a mí, en nuestra empresa ha sido el éxito, porque nos ayudaba a innovar, nos hacía dar saltos que no teníamos previsto, porque nos poníamos, ¿qué necesita el cliente? Y poderlo tratar de decir, bueno, ¿y qué puedo hacer yo por él? Nos ha obligado a dar saltos que no pensábamos. Evidentemente, el trabajo tiene que ser legal y al mismo tiempo ético, que son dos cosas diferentes. Porque tú puedes cumplir la legalidad perfectamente y hacer cosas que habría que ver si son adecuadas o no, ¿no? Es decir, ir más allá de la legalidad. El trabajo tiene que ser ecológico y saludable. Es decir, tenemos que pensar en la salud de las personas y en la salud de la creación. Pero de verdad, no para tener un sello. El trabajo no se puede realizar si no se hace en un ambiente armonioso. Porque ¿cómo vamos a estar bien si no tenemos un ambiente armonioso que nos ayude a sentir esta realidad? Y esto se refiere a espacios, pero se refiere también a clima laboral. ¿Cuántas veces te tienes que dar cuenta de que alguien, por lo que sea, no se siente bien? ¿Y cuánto tiempo se ha perdido? A veces, no perdido, empleado, invertido, en estar con alguien que necesita ser escuchado para poder seguir adelante. Vale. Otras características, la formación. Daos cuenta que el desarrollo profesional es esencial para que la gente sienta la capacidad, pero no solo el desarrollo profesional, sino que es una escuela de vida el propio trabajo. ¿Cuántas veces se resuelven problemas personales a través de la capacidad de escucha y comprensión y la comunicación? ¿Por qué? Porque tratamos de compartir la vida con una comunicación y un apoyo mutuo. Yo recuerdo en algunos casos en la empresa situaciones personales muy duras, de enfermedades de personas, de problemas personales, de dificultades que hemos tratado de compartir juntos, ¿no? Y por último, no somos una isla y por eso para mí era importante esta jornada con vosotras, con Cáritas, con la gente de sanidad, con la gente de educación, porque tenemos que crear y hacer crecer una red con otras empresas y realidades que crean que otra economía es posible. Otra forma de trabajar es posible. Tenemos que construirla entre todos. Muchas gracias. Aquí os dejo dos webs, que son las webs de la Economía de Comunión Internacional, que tiene su parte en español, y la de la Asociación de Economía de Comunión de España. ¿Vale? Gracias.